Posiblemente sea el proyecto ferroviario con más años a sus espaldas sin ejecutarse en Galicia, el trazado ferroviario por Cercedo, una línea destinada a alta velocidad que reduciría los kilómetros y minutos de viaje actuales entre Vigo o Pontevedra y Ourense, y por extensión con el resto del mapa ferroviario español, pero que no acaba de llegar y donde a la polémica por su alto coste e impacto ambiental se suma ahora que sus muchas dificultades y los continuos retrasos en los avances harían imposible que este proyecto estuviera antes de 2044. De hecho, esta conexión lleva 20 años en impasse tras no pocas promesas de varios gobiernos de distinto signo político e intentos fallidos por darle vida. Un proyecto al que se le han propuesto alternativas más viables y baratas que mejoraría la conexión actual sin dilatarla tanto tiempo, que sin embargo siguen sin cuajar ni convencer a todos, en especial en la ciudad de Vigo, pero que ahora, viendo lo lejano que podría ser la consecución del trazado por Cercedo, podría tener más opciones de salir adelante. La línea por Cercedo sería un nuevo trazado directo entre Barro y Oirixio, que evitaría el rodeo por Santiago de Compostela. Proyecto que, a pesar de sumar una etapa recientemente, el final del estudio hidrogeológico, sigue en dique seco y las siguientes fases no dejan de dilatarse a pesar de los recientes compromisos del Ministerio de Transportes. Un bloqueo a nivel administrativo que provoca que, aún en el mejor escenario posible, todo podría llevarse al 2044 y siempre que las siguientes fases fueran con la velocidad adecuada, cosa que siempre es mucho decir en materia de infraestructuras, más aún de esta complejidad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y es que, a pesar de ser un trazado de tan solo 54 kilómetros de nueva construcción, tiene una enorme complejidad técnica, ya que el 70% del mismo discurre en túneles y viaductos, porcentaje similar al de la variante de Pajares y muy habitual en este tipo de obras en Galicia por su difícil orografía. Por eso se calcula que una vez ejecutadas todas las fases previas, que requeriría de no pocos años y siempre que los trámites vayan a buen ritmo, las obras supondrían bastantes años extra, por lo que entre fases, estudios previos, obras y pruebas posteriores, la cosa se alargaría en el mejor de los casos en torno a 2 décadas. Un proyecto que, a pesar de haber tenido fases en el pasado donde parecía tomar cuerpo, ha sumado varias parálisis, quizá la más importante la ocurrida entre 2011 y 2018, cuando el Ministerio de Fomento de Ana Pastor dejó caducar los estudios ya ejecutados sin adjudicar un solo kilómetro de obras y sin explicación alguna. Todo esto lleva a pensar en que podría ser el momento de estudiar las alternativas y aceptar aquello del mal menor como la mejor opción, teniendo en cuenta los plazos de los que hablamos, así como los costes de este trazado, mínimo 3.100 millones de euros, calculados en 2019 y que ahora podrían llegar a los 4.000. Todo para un recorrido que en el mejor de los casos ahorraría unos 40 minutos de viaje, y ahí es donde aparece la alternativa propuesta por el Ministerio de Transportes, una propuesta que enterraría definitivamente el proyecto por Cercedo y apostaría por una mejora ampliada de la llamada Línea del Miño, el tramo entre Guillarei y Ourense, trazado actualmente de vía única pero electrificada, que además aprovecharía las mejoras que llegarán con el trazado hasta la frontera portuguesa, incluyendo la salida sur de Vigo, donde el Ministerio asegura que la diferencia de tiempos con respecto al trazado por Cercedo sería mínima por las limitaciones de las vías ya existentes y además tendría un coste de una décima parte, unos 400 millones. De esta forma se asegura que en el mejor de los casos, por la variante de Cercedo, el viaje entre Vigo y Ourense se quedaría en unos 52 minutos frente a los 85 actuales por Santiago, mientras que con las mejoras de la Línea del Miño, el viaje podría quedarse en unos 60, en torno a 8 o 10 minutos más que por Cercedo, lo cual hace pensar que, por mucho que se quiera, la opción más plausible, barata y cercana en el tiempo sería con diferencia la propuesta del Ministerio por Guillarei, algo que desde el consistorio vigués se sigue desechando y mantiene su apuesta por sacar adelante el proyecto por Cercedo. Tal es así que con su alcalde a la cabeza, el popular Abel Caballero, se han anunciado una serie de actos para lograr la movilización de los vigueses para exigir esa obra.
Otro punto importante son las dudas planteadas por los técnicos de Adif durante estos años, con un trayecto que al discurrir en un 70% por túneles o viaductos supondría un coste por kilómetro muy elevado y además afectaría a unas 500 masas de agua en todo su recorrido, un detalle nada menor teniendo en cuenta precedentes como el daño que los túneles de Pajares hicieron a varios acuíferos en la zona y que no solo supusieron un retraso de la obra con inmensos sobrecostes, sino un impacto ambiental aún incalculable. Un punto extra que se añadiría a la del coste del proyecto, ya comentado, y los tiempos de ejecución del mismo, también mucho menores, y que se sumaría a la dinámica que parece buscar el actual ministerio de optar por las opciones de menor coste que se está empezando a ver en otros puntos del país. Estas actualizaciones del proyecto llegan en un momento de bastante controversia política, también en el propio Ayuntamiento de Vigo, donde en un reciente pleno ordinario se produjo un intercambio de reproches entre PP y PSOE y donde se trató de sacar adelante un consenso que busque los mejores proyectos posibles para la ciudad en las líneas de alta velocidad a Oporto y Madrid, que a pesar de los rifirrafes acabó saliendo adelante con los 5 votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE y BNG. Veremos en qué acaba este proyecto que a todas luces parece más que difícil que salga adelante, por muy impopular que pueda sonar, y debería ser el momento de optar por la opción más realizable, en el menor tiempo y mejor coste posible, ya que nos guste o no, 3.600 millones de diferencia para unos pocos minutos de viaje no parece nada razonable, más aún si le unimos los detalles de la diferencia de tiempo en realizarse uno u otro trazado y el fuerte impacto ambiental que podría tener el de Cercedo. Estaremos atentos a los próximos capítulos de este culebrón y contaremos las novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.